en la reunión de la 58ª Asamblea de la OMS, y aprobaron la resolución sobre cibersalud, donde por primera vez la OMS reconocía que era un aporte para la salud, la gestión de los sistemas de salud, la incorporación de las TICs, que ahora vamos a ver lo que significa, que son las tecnologías de interconexión y comunicación, entendiéndola como una oportunidad única para el desarrollo de la salud pública. Entonces, fíjense, 7 años de lo que nosotros ya habíamos empezado con esta historia, la OMS dice, señores, me parece que acá tenemos un instrumento que puede ser muy útil. La que sigue, por favor. Y entonces, cada vez que vean este logo, este es el logo en el cual la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud plantea la telemedicina. Fíjense que hay una computadora, o sea, un lugar donde está la conexión, un teléfono que puede ser el lugar del o sea, donde uno atiende al paciente, y en el centro de este triángulo de la salud están los pacientes. La que sigue. En esa oportunidad se plantearon que la e-salud, como es lo que se utilizó como jerga, es el uso costo efectivo y seguro de la tecnología de información y comunicación. Esto quiere decir TICs, tecnologías de la información y comunicación, en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con la salud. Incluyen ahí atención sanitaria, vigilancia, literatura, en la cual nosotros estamos recontra acostumbrados. Muchos de nosotros estudiamos de libros y ahora tenemos papers disponibles. Y la educación, esto mismo. El conocimiento e investigación ya hoy se ha simplificado muchísimo. Pero lo más importante que ellos planteaban es que había un fortalecimiento a través de los sistemas de salud, que es un derecho humano fundamental aumentar la equidad, la solidaridad, la calidad de vida y la calidad de atención. Porque, fíjense, la posibilidad de tener una interconsulta con un médico, con experiencia en distintas disciplinas, en cualquier lugar, a través de la tecnología, es un instrumento de equidad. Si no, todos los profesores estamos centrados en las grandes capitales y estamos centrados en algunas universidades. Esto lo que genera una mayor accesibilidad. La que sigue. Y entonces lo que plantean que la telemedicina plantea como servicio de asistencia remota teleconsulta de seguimiento, diagnóstico, tratamiento a distancia, monitoreo de pacientes. Pruebas de análisis, facturación de prestación de servicio. Yo ayer vi una paciente a la mañana de teleconsulta y después le mandé las 6 recetas, 2 de medicamentos, recetas de medicamentos y 4 de estudios, y se lo mandé todo y automáticamente ya tiene los turnos para hacerse los estudios. La formación a distancia, la evaluación e investigación colaborativa en red. Y este es el gran mapa de la telemedicina. La que sigue. Entonces ellos plantean que hay 4 aspectos que son ineludibles. El tecnológico. Necesitamos tener una computadora, necesitamos tener un teléfono, necesitamos tener conectividad, necesitamos seguridad, necesitamos que llegue a todos lados, cobertura en todo el país, o en todo el área en la cual vamos a darle esto. Tiene que haber seguridad, confidencialidad y protección de datos. Esto es extremadamente importante. Desde el punto de vista organizativo hay que rediseñar el modelo asistencial. Yo he reconvertido el 60% de mis consultas, no las hago más en mi consultorio. Mis consultas las hago desde el celular o las hago desde la computadora, generalmente desde la computadora. Y entonces tenemos que entrenarlos para eso. En mi teléfono y en mi computadora tengo 6 formas distintas de conectarme. Video WhatsApp es una, Zoom es otra, Meet es otra, Hingis es otra, la otra que hay está vinculada a, ya no me acuerdo, pero son 5 o 6 que tengo ahí disponibles de acuerdo al paciente lo que me planteé que puede comunicarse. Entonces, el problema más importante que tenemos, ¿cuál es? Resistencia al cambio. Nosotros nos cuesta. Si yo que soy viejo tuve que darme cuenta que no soy la generación nueva, pero hoy mi residente lo tiene totalmente incorporado esto, pero yo tuve que comprarlo. Y por último, el aspecto económico. No solamente los costos de implementación, sino cuál es el marco financiador que pueda tener uno, cómo se paga esto, y esto también tiene que estar ahí. Ahora bien,
Hace otros años atrás, creo que desde el 2012, yo hice un posgrado de comunicación centrada en el paciente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que yo les voy a contar, esto debe ser el núcleo de nuestra relación con los pacientes, independientemente de cuál sea el instrumento de comunicación que tenga. Puede ser que la obra social o la aseguradora tenga una plataforma propia y sea a través de la plataforma de la aseguradora, o puede ser que esté libre y uno lo grabe y eso quede grabado. Esto todavía es lo que se tiene que definir. Pero lo que no va a cambiar jamás es cómo debe ser nuestro vínculo con los pacientes, que es lo que pienso describir a continuación, cómo debe ser una consulta remota. Primero, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos comunicamos con los pacientes? Muchas veces nos pasa esto. La relación con los pacientes trasciende muchas veces lo técnico y ahí tenemos que reconocer que esto es un problema. Los roles están bien definidos. ¿Quién es el médico y quién es el paciente? Pero muchas veces afloran sentimientos, emociones que son subjetivas. Hay pacientes o familiares que caen bien cuando sale el teléfono, otra vez otra vez, ¿sí? O suena el teléfono. Entonces, eso también tenemos que reconocerlo para que no influencie nuestro vínculo con los pacientes. Hay pacientes o familias que despiertan sentimientos negativos y otros que sienten positivos, ¿no? Cuando nosotros perdemos la objetividad científica, atenta contra el acto médico. Todos mis pacientes tienen mi teléfono. Solamente en los últimos años he tenido que bloquear una sola paciente porque tenía una actitud que no era la apropiada a lo que habíamos acordado. ¿Qué claves necesitamos para la comunicación efectiva? 1. Tenemos que aprender a escuchar. Cuénteme cuál es su problema y hasta que no termine de contarlo, no debemos interrumpirlo. Establecer el contacto. Interpretar cuál es la necesidad. Establecer un marco de trabajo. Explicar el objetivo de esa comunicación. Certificar que ambas partes están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Establecer un plan de trabajo. Comprobar el proyecto que hemos establecido. Compromisos bilaterales y control de programa. Punto. Número 1. Capacidad de escucha. Hay que entrenar. Hay que silenciar todos los otros micrófonos, todas las otras llamadas. Esto de que estoy en Zoom por un lado y en WhatsApp por otro no sirve para la consulta médica. Hay que silenciar todos los estímulos, porque todos alteran o interrumpen el pensamiento y nosotros como clínicos usamos la cabeza para tomar decisiones. Hay que disponer de un lugar y un tiempo acorde a estas necesidades y hay que identificar las fragilidades personales. Por ejemplo, en casa no puedo, me tengo que ir a otro lado porque tengo chicos. Yo tengo la suerte de vivir solo con Marina, pero digo, no tengo niños que me interrumpan. A lo sumo la gata me interrumpe cada tanto, pero no tengo nada que me interrumpa. Entonces eso me da a mí la posibilidad de tener esto. Si no, tengo que acordar en qué lugar me puedo esconder. ¿Para qué? Para estar cómodo, confortable, en silencio y dedicarme a mi paciente. Establecer el contacto. Es fundamental que el paciente perciba que estamos atentos a él. Hay que tratar de mirar la pantalla, mirarlo a los ojos, no interrumpir el relato del paciente. Cuénteme, ¿sí? Ahora tranquilícese, yo estoy aquí, cuénteme cuál es su problema. Esto es muy importante. Y acá viene el núcleo de la consulta. Yo tengo que identificar la consulta del paciente. Doctor, tengo cefalea, es diagnóstica. Doctor, tengo que hacer los controles de diabetes, es para estudios. Doctor, se me están acabando los remedios, es una receta. Doctor, necesitaría verlo. A ver, cuénteme qué pasa. Sí, venga a verme al consultorio tal día. Doctor, tengo mi hija que quedó embarazada, ¿qué ginecólogo me recomienda? Como ven, cada uno es distinto. Yo debo poder interpretar porque la llamada del paciente es una necesidad y yo tengo que circunscribirla. Fundamental circunscribir la necesidad, porque eso es lo que va a hacer efectiva la llamada. El marco del trabajo es establecer, ¿es viable la solicitud? Doctor, tengo un dolor en la espalda, sí, tengo que tener una hernia de disco, y es muy difícil que la solicitud del diagnóstico de hernia de disco yo lo pueda hacer pura y exclusivamente a través de la pregunta. Hay que siempre mostrar una predisposición para resolver su necesidad. A ver, ¿cuál es su problema? Usted me pide que hagamos una tomografía, pero cuénteme qué síntomas tiene, puede ser que el diagnóstico sea otro. Si es viable acordar tiempo y forma, fantástico. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer esto, tome esta medicación y si no mejoró,
¿sí? Doctor, estoy con dolor de cintura porque estuve levantando las sillas. Fantástico. ¿Tiene dolor de cintura? ¿O tiene una hernia de disco? ¿O tiene una metástasis en la columna? O, entonces, acordar tiempo y forma. Bueno, tome diclofenac, tome paracetamol, o tome el analgésico que ya le dije, y en 48 horas me manda un WhatsApp contándome cómo es que si mejoró o no mejoró. Esto de, me enteré 3 meses después que el paciente que yo pensé que tenía una lumbalgia tiene 5 metástasis de mieloma múltiple, es lo peor que nos puede pasar. Entonces debemos acordar con el paciente un marco de tiempo y forma. Si en 48, 72 horas no mejora, yo le voy a mandar una orden para que haga kinesioterapia, y si no, le haremos un estudio, pero si en 48 horas no mejora, vuelva a conectarse. No podemos dejar al paciente librado al azar. Hay que definir los límites de esa llamada. No es una llamada que resuelve todo, es una llamada que resuelve parcialmente una necesidad y que puede ser resuelta totalmente o no resuelta totalmente. La otra cosa es fundamental, expresar con palabras comprensibles que estamos pensando. Si yo le digo, no, me parece que eso puede ser un síndrome de la vena cava, y entonces los pacientes no entienden nada. Entonces hay que tratar de hablar un idioma que el paciente entienda. Expresar cómo ese pensamiento se hace real. Bueno, ese dolor que usted puede tener fue porque subió a la silla, que eran pesadas, cuando los puso ahí, procure hacer reposo. O sea, que hacer que lo que yo estoy pensando se transforme en una interpretación que el paciente comprenda. ¿Sí? Y la otra cosa que es fundamental, pedirle al paciente que tome nota o grabe un mensaje para que pueda grabar un mensaje para que pueda reescucharlo. Cuando termino la consulta con mi paciente, muchos de mis pacientes, yo les grabo por WhatsApp, bueno, te hice la receta de esto, que es la segunda foto, te pedí el estudio de esto que te sacaron un turno, y el medicamento este tenés que tomarlo durante todo este mes, y bueno, por eso es muy importante, dentro de la comunicación efectiva, poder tener certeza que el paciente lleva el mensaje. Si dice, bueno, tomate un analgésico 2 veces por día y después me avisás. El paciente no sabe si las 2 veces por día significa cada 12, cada 8, a la mañana y a la noche. Después no se acuerda si son 2 veces 2 por día, porque los pacientes se confunden. Hay que ser muy, muy, muy explícito. Comunicación efectiva hay que acordar. La otra cosa, cuando llegue a ese punto, ¿comprendiste qué tenés que hacer? Tenés que tomar esto así, fantástico. Yo acá en el norte, y ustedes calculo que también les debe pasar lo mismo, se encuentra con analfabetos. ¿Sí? Entonces, a veces tengo que decir, bueno, ¿quién de tu familia puede ayudarte? ¿Está alguien contigo? Sí. Bien, fantástico. Decime que está contigo, si puede hablar en este momento en la conversación. Tengo que buscar a alguien que ayude, un socio, ¿sí? Porque es fundamental que el paciente logre entender cuáles son exactamente los objetivos que yo le voy a plantear. Hay que buscar dificultades. No, lo que pasa, doctor, que si la receta no me la reconocen así. Bien, ¿quién puede pasarla a buscar por mi consultorio? ¿Sí? Porque estoy postrado y no puedo caminar. Paciente con diabetes. Que no, bueno, ¿quién de tu familia va a venir? ¿En qué horario va a venir? Decirle que venga mañana a las 9, que está mi secretaria, yo se la dejo. Entonces, Eric, no estás pasando los slides, perdón. Eric, me comí los slides para adelante. Me comí los slides. Perdón. La comunicación con los pacientes, eso ya lo vimos. ¿Sí? Interpretar necesidad, solicitud, para adelante. Para adelante, perfecto. Sí, esos son los 10 ítems. Disculpa, Eric, me olvidé yo que tenía que pasarla, de decirte que la pasaras. Ahí, como pueden ver, son los 10 ítems que vamos a desarrollar ahora. La capacidad de escucha, que era lo que mencionamos, el que sigue. ¿Sí? Capacidad de escucha con disponer un tiempo y un silencio, la que sigue. Estar atento, mirarlo a los ojos y no interrumpir el relato. Esto es muy importante. La que sigue. Esto lo mencionamos, esto es clave. Identificar la característica de la presentación, de la consulta. Si es diagnóstico, si es de estudio, si es receta, si es una consulta presencial o necesita un consejo. Esto también es fundamental. Definir los límites, expresarlo, la que sigue. ¿Sí?
grabar al paciente, acá está. Y estábamos aquí en esto de acordar, ¿no? Buscar las dificultades, la que sigue, explicar el objetivo, la que sigue, acordar. Este es fundamental, ¿sí? Buscar todas las dificultades. Nuestros pacientes tienen dificultades, por eso están enfermos. Son diabéticos y no tienen posibilidad de caminar. ¿Quién puede venir a buscar la receta? ¿Quién puede hacer ese estudio? ¿Si lo puede pagar, no lo puede pagar? Todo ese tipo de dificultades que a veces en la comunicación personal salen, en la comunicación no salen, uno tiene que ir a buscarlo, ¿sí? ¿Quién es el colaborador en caso de que el paciente sea un analfabeto? Casi clave. Sin eso fracasa el tratamiento, fracasa, puede ser el mejor diagnóstico, pero el tratamiento va a estar fracasado. La que sigue. El plan. Bien. Entonces, expresar ordenadamente. Por ejemplo, yo acá le voy a contar una historia. Yo tengo un paciente que durante los últimos 3 años, no, hasta hace 3 años, 77 años tiene ahora, es un diabético de 20 años de evolución, insulinizado, hasta hace 3 años se internaba 2 o 3 veces por año por insuficiencia cardíaca, terapia intensiva, síndrome confusional, hasta que la última vez estuvo muy mal, y entonces le dije, bueno, a partir de ahora vamos a hacer un programa domiciliario. Y fíjense, ¿qué es lo que hice con el paciente? Le dije, tu peso es 79 kilos y medio, te vas a pesar todas las mañanas. Vas a poner un brocal donde tenés que mostrarme que orinás 2,5 litros por día. Te vas a tomar la presión todos los días y te vas a pesar. Entonces, con el peso de la tensión arterial y la diuresis, yo controlo que el paciente no haga retención de volumen. Y entonces le hice un Excel, una grillita, no un Excel, primero se lo hizo en un cuaderno, después se lo hizo, la nieta se lo hizo en un Excel, y el paciente semanalmente me manda, y entonces ya hemos descubierto, me manda el Excel, y hemos descubierto que cuando cruza la barrera de los 81, 82 kilos comienza con disnea. Entonces, antes que cruce la barrera del 81, le agrego una dosis de diurético que toma medio comprimido todos los días. Entonces le agrego medio comprimido más a la tarde. Y no permito que cruce los 81 kilos. Y este paciente en los últimos 2 años y medio no se ha vuelto a internar por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo resolvimos el tema? Un brocal, un tensiómetro y la conectividad para mandarme el peso, los controles de glucemia, la tensión arterial. Y ahora me agregó el saturómetro, porque con el tema del COVID todo el mundo se ha comprado un saturómetro, me ha agregado la saturometría. ¿Y qué hicimos? Logramos que durante casi 2 años dejara de internarse en forma reiterada. Y lo único que hacemos es a través por WhatsApp. Y lo llamativo de que este paciente antes tenía cada 45 minutos, cada 45 días venía a mi consultorio. Actualmente lo estoy viendo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más vínculo electrónico. La que sigue. Comprobar. Esta es esta paciente interesante, 73 años, un poquito confusa, una paciente que no tiene ni muchas luces y además tiene cuadro confusional, que lo que es más importante de comprobar esto que le expliqué, es factible. Fíjense, una paciente tenía infección urinaria. Entonces yo le dije, bueno, tiene que conseguir un frasquito con tapa roja y llevar la muestra de orina al laboratorio. Pero cuando yo le dije el frasquito con tapa roja, yo daba por sentado que la señora conocía que en la farmacia se puede comprar un frasquito con tapa roja. Y entonces me dice, pero en mi casa no tengo ningún frasco de dulce con tapa roja para poner la orina, para llevar la orina. Ella pensaba que tenía que ser roja la tapa por un motivo, y no los frascos, no sé si allá, calculo que deben ser igual que acá, esos frascos de urocultivo que son de tapa roja de plástico. Entonces después me di cuenta que cuando le pregunté, usted tiene un frasco de tapa roja y me tendría que explicar si hay alguno vacío en la alacena. Dije, no, usted tiene que ir a la farmacia a comprarlo. Entonces, comprendió ahí cuál era el objetivo de la muestra de orina, y entonces cuando me di cuenta que eso era complejo, incorporé la ayuda. Le dije, bueno, páseme el celular de su hija, la mandé a la hija a comprar el frasco urocultivo. ¿Sí? Como ven, son cosas extremadamente simples, pero si yo no tengo el urocultivo, o esta señora piensa que es un frasco de tapa roja de la alacena, estamos en problemas. Bueno, esto es la comunicación efectiva, que lo que yo digo sea exactamente lo que el otro entendió. La que sigue. Compromisos. Bien.
¿qué debería pasar si hace o no hace lo que le indicamos? Digo, porque si usted, volviendo a la señora, ¿no? Si usted no toma, no hace neurocultivo, yo le voy a dar antibiótico y no funcionó, perdimos 3 o 4 días, después tengo que comprar otro antibiótico y sí hacer el cultivo. Porque cuando le dice, ¿tengo que hacerme el cultivo, doctor? Y sí, porque tendría que hacérselo porque tiene factores de riesgo. ¿Sí? Y la otra cosa, si usted en 48 horas o 72 horas después de tomar las primeras dosis de los antibióticos no mejoraron los síntomas, tiene que volver a comunicarse, porque yo le doy 5 días de antibiótico. Y yo no le digo que a los 3 días tiene que mandarme un WhatsApp diciéndome si está mejor o peor. Me entero que al 7º día está internada por pielonefritis en el sanatorio. ¿Sí? Entonces, debo establecer plazos y forma de contacto que el paciente tiene que referir que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y además hay que registrarlo porque es fundamental. Y si no, hay que conectar al paciente. Yo en la agenda voy poniendo los plazos en los cuales los pacientes tienen que reportar los logros. Por ejemplo, yo desde que apareció el cuentapaso, tengo a todos mis pacientes que son diabéticos, que además de pasarme la glucemia, me pasan la lista de lo que comen y el cuentapasos. Y esto pasa a ser un registro que lo hacen en forma rutinaria, como si fuera un control. Y esto me lo pueden pasar por mail o por WhatsApp. Yo uso bastante el mail con los pacientes, porque me ayuda a registrar el registro que tengo, lo importo a la historia clínica automáticamente. La que sigue. Control. Establecer el riesgo, registro del proceso de contacto. Bueno, entonces cuando tiene esto me viene a ver al consultorio, o cuando tiene esto me lo manda por WhatsApp, o cuando tiene esto me manda por mail. ¿Sí? Hay pacientes que son exitosos y hay pacientes que son fracasos. Yo tengo pacientes que ya sé que fracasé los últimos 10 años en que tener consultas en forma electrónicas. Entonces yo ya sé que tengo que decirle, venga a verme al consultorio. No todos los pacientes son para telemedicina. Esta es otra de las cosas que uno tiene que aprender. No todos los pacientes adhieren a este modelo asistencial. Y entonces tenemos que ver aquellos que 2 o 3 veces intentamos ir por este camino y no funcionó, debo automáticamente ponerlo en la lista de los pacientes que no funcionan por este camino. Punto 3. Hay que capacitarse en forma continua. Hoy en día, por ejemplo, no sé si ustedes saben que PAMI, la obra social más grande de la Argentina, tiene casi 4 millones de jubilados, tiene historia clínica electrónica con receta electrónica que la manda a la farmacia. Entonces uno tiene que familiarizarse con ese sistema para mandar la receta a la farmacia más cercana del paciente o de la cadena de farmacia donde el paciente lo manda a esa cadena y desde ahí retira los medicamentos. Entonces, estas son las cosas que uno debe identificar en capacitación continua para poder decir, bueno, en tal obra social es así, en tal otra es así, en tal otra tiene que tener papelito, en otra sirve mi email o la foto. Yo le mando la foto vía WhatsApp y funciona. Entonces, hay que identificar para cada paciente cuál es el camino apropiado de contacto. Y esto también forma parte de capacitación. Yo jamás pensé que iba a tener tantos sistemas de conectividad como tengo hoy en día con los pacientes. La que sigue. Y esto es muy importante. Los detalles en la comunicación. A veces lo formal termina siendo de fondo. Tiempo de esperar. A las 10 de la mañana nos conectamos. Si yo a ustedes les hubiera dicho, a las 8 de la noche tenemos un Zoom y aparezco 8:40. ¿Qué pensaría? ¿Sí? Y si me demoro, tengo que pedir perdón y tengo que decir, bueno, disculpe, estuve con una consulta un poco más larga. Y si yo sé que una consulta se va a alargar, le digo al paciente, nos volvemos a comunicar más tarde. ¿Por qué? Porque no voy a poner en espera a todos los otros pacientes. ¿Sí? O cuando tengo un paciente que es complejo, le digo, usted es un paciente más complejo de los 15, 20 minutos que yo le dedico. Yo le dedico 15 minutos habitualmente y 5 para dejar todo registrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, mañana voy a tener un turno largo, doble, y hacemos una charla larga. Cuando me doy cuenta que, como la paciente que tuve recién, que fueron 57 minutos de consulta, de interconsulta. Entonces, una paciente que la seguí junto con otra médica de interconsulta con una citis intersticial. Entonces,
es fundamental que el paciente cuando termina se sienta contenido y comprendido por el médico. Entonces yo tengo ahí varios sistemas, acá en la Argentina han puesto un médico de teleconsulta. Y lo llamativo del cuento es que algunos después vienen conmigo por algún motivo u otro y le pregunto, ¿quién lo atendió? No se acuerdan quién lo atendió. Ese es el mejor registro de que no fueron ni contenidos ni comprendidos por el médico. Porque no tuvo percepción que estuvo con un médico ni el nombre ni el apellido. Evitar interrupciones en el diálogo. Es fundamental que no suene el teléfono entre medio, es fundamental que no aparezcan otras cosas que interrumpen. Aparece la secretaria, sí, sí, y uno contesta dos cosas a la vez. Eso atenta contra la relación y la comunicación con el paciente. Es fundamental el lugar privado. Hay que resolver muchas trabas burocráticas, no sé ustedes cómo estarán. Acá estamos a las piñas con las trabas burocráticas por la receta electrónica. Y entonces, muchas veces no se puede resolver el problema emergente. Y a veces tenemos que escucharlo a pesar de que no se puede resolver porque el paciente necesita poder comunicar esa sensación de frustración que tiene cuando el sistema no lo contempla como persona y lo contempla como un número. Y esto también, debemos evitar que el paciente sea un número, que el paciente se sienta un número. Debemos tener un vínculo personal. Yo utilizo mucho el nombre de pila. Se llama Marta, le digo, hola Marta, ¿cómo le va? O Patricia, ¿cómo le va? Susana, o Carlos, o Daniel. Eso también estrecha la relación, ¿sí? A pesar de estar a la distancia. La que sigue. Acá le voy a contar una historia, y esto es de... Después, cuando termino, yo le voy a contar de qué año es. Me derivó un paciente del interior, ¿sí? Tenía una importante vida social y laboral activa, era el esposo de una farmacéutica de un pueblo del interior argentino, y entonces en el control anual, 48 horas antes, le encontraron una glucemia de 186, colesterol alto, HDL, triglicéridos 278, estaba un poquito gordito y un poquito hipertenso. La médica de allá, que era una ex reciente mía del interior, le había puesto enalapril y metformina. Yo le di una dieta hipocalórica y le dije que se haga una ergometría, que se ponga a caminar 3 kilómetros por día y que se haga una glucemia domiciliaria con tiras reactivas por 15 días. Le di un sistema escalonado, lunes así en ayunas, martes prealmuerzo, miércoles posalmuerzo, jueves precena, viernes poscena, de forma tal que tuvieron una tira por día. Pero bueno, él era muy obsesivo, pues su ingeniero, su esposa farmacéutica, tenía acceso a las tiras, se hizo más controles. Pero le propuse control vía email. Entonces me manda unos mail, dice, ¿cómo las pasó en Villa Langostura, en el sur argentino, cerca de Bariloche? Espero que viene a pesar de mal tiempo. Te mando los primeros 15 días de monitoreo de glucemia, hice una línea de regresión para que veas cómo evoluciona, y seguí tus instrucciones, bajé de peso, camino 3 kilómetros por día en el gimnasio, por supuesto, y sigo una estricta dieta. Agradezco, bueno, saludo a Dine Pfeiffer, que era la médica que me conocía, salí de Villa Langostura. Y miren cómo me manda la curva de los 15 días, ¿no? Ayuno, 2 horas luego del almuerzo, antes de la cena, ¿sí? Pues yo le dije que era importante ver cómo llega. Arrancó con 200 las 3 veces en el día, y si ustedes miran la planilla, el día 17 estaba así, el día 30, 15 días después, había bajado 40 puntos prácticamente la glucemia en ayunas, había bajado 60 puntos la glucemia después del almuerzo, pero se mantenía antes de la cena alta, con lo cual yo le pregunté qué pasaba, y como tenía un poquito de vida social por su labor, se tomaba siempre ahí un whisky o una copa con alguien, y eso era una cosa que había modificado. Y entonces... Eric, ¿puede pasar las Ah, sí, diapositivas? perdón, Eric, pasala, por favor. La que sigue. Bien, esa era la curva que tenía. Fíjense, con detenimiento, me olvido de decir que tenía que pasar. Fíjense, la primera control tenía en ayunas todos 200, cerca de 200. En cambio, su problema era la cena. Cuando fuimos a la cena nos dimos cuenta que era el alcohol, y sin embargo con la actividad física y la dieta en 15 días había bajado 40 puntos y 60 puntos la glucemia. La que sigue, ahora sí. Entonces yo le contesto. En las curvas se ve lo positivo de la dieta y el ejercicio. La propuesta para esta etapa es continuar con el programa y procurar bajar el alcohol en la tarde y la cena al 50%. Y entonces ahí le puse los controles escalonados: lunes en ayunas, martes prealmuerzo, miércoles posalmuerzo, jueves precena, viernes poscena y fin de semana solo en ayunas. Espero email en un mes. Todavía lo había visto una sola vez al paciente, ¿no? La que sigue.
Y aquí me manda la curva, las tendencias de junio, ¿sí? Glucemia de 15 días, vemos como claramente la que sigue. Aquí las tendencias de junio y julio, vemos que va bajando cada vez más sustancialmente. Fíjense que está ya por debajo de 150 prácticamente de promedio. Él me manda todo prolijísimo, las horas y toda la historia, ¿no? La que sigue. Y entonces aquí me manda datos de julio y agosto, y dice, Lucio, te mando los datos del bimestre, sigo con gimnasia y dieta, por supuesto que suplementada con el glucaminol, que era metformina. Tengo como meta en septiembre bajar 1,5 kilos más, y así seguir poniéndome a tiro, ya que traté una semana de dejar de tomar el Lotrial en abril, pero al medirme la presión pasé de 128 a 13,9, de 12,8 a 13,9. Y abandoné la idea. Saludos, Hugo. Pum, la que sigue. Glucemias en ayunas, ¿sí? Ahí tiene en agosto, ven como prácticamente los niveles están cerca de 130, 140, la que sigue. Bien. He bajado 6 kilos, la glucemia están cerca de 100. Es muy probable que los días jueves y viernes ande por tu consultorio. ¿Sería posible tener una consulta contigo? Confirmame el día y yo. Saludos, Hugo Villarán. ¿Eh? La que sigue. Y aquí me manda de agosto las tendencias, como va bajando, la que sigue. Te mando los datos de agosto-septiembre. Al final no viajó porque hubo mal clima. El paciente lo vi una sola vez en mi vida. Una sola vez en mi vida. Como verá, la tendencia sigue en baja. Te cuento por primera vez en 25 años. Por frenar la barrera de los 90 kilos estoy pesando 89,300. Sigo muy motivado. Una pregunta. ¿Es normal una fluctuación que tuve de variar de 105 a 125 en 2 días? ¿A qué se debe? Sí, yo le contesté que sí, etc. ¿No? Glucemias que suben 20 puntos de un día al otro. ¿La que sigue? Y aquí me manda glucemia de septiembre. Fíjense cómo está siempre la tendencia en baja, la que sigue. Y entonces, mantener un diálogo fluido por cualquier vía, sostenerlo motivado, controlado a un paciente, y es importante. Y tener un colega de referencia si está a la distancia, que tenga las alertas, o sea, que sean nuestros ojos, es una cosa fundamental. Este paciente es del año, es una consulta del año 2004, ¿sí? Que me lo crucé 8 o 9 años después, y me dije, me mantengo desde aquel peso que hice. Lo que hice fue cambiar algunas cosas. Paciente que vi una sola vez y todo el resto fue electrónico. Ahora ustedes se preguntarán cómo se hace para cobrar esto. Uno le tiene que pasar un número de cuenta al paciente y pasarle los honorarios. Bueno, mis honorarios mensuales por tener un mail semanal con control es tanto dinero, y se mantiene así. La que sigue. Esto nos obliga a un cambio. En el cambio tenemos los exploradores, que cambian sin cuestionar nada, la que sigue. Luego tenemos los pioneros, que son la que sigue, que son aquellos convencidos por la razón e intelecto que este cambio es positivo. Yo querría que estuviéramos ahí, la que sigue. Después vienen los colonos, que son los que cambian porque esto está bueno, ¿sí? Me parece que hay que cambiar. La que sigue. Luego vienen los rezagados. ¿Y cambian por qué? Y cambian porque ya que todos los hacen, van a cambiar. Y después quedan las piedras, son los que jamás van a cambiar, y que estos van a estar así toda la vida y van a decir, no, a mí si no me viene a ver, no se me sienta adelante y no junta pis y está 2 horas en mi sala de espera, no lo atiendo. La medicina hoy en día apunta a este tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias. Después hay otro capítulo que es extremadamente largo, que no lo quise poner en esta presentación, que es un capítulo vinculado a cómo es la gestión a través de telemedicina, cómo uno puede tener un programa de gestión de crónicas no transmisibles a través de telemedicina. Pero eso lleva solo otros 45 minutos, por eso no quise ponerlo en esta presentación. Este es un mapa de cómo podemos hacer el diálogo con nuestros pacientes. Bien, ¿están vivos? Escucho 170 personas. ¡Qué locura! Sí, doctor. ¡Qué éxito! Exacto. Bueno, preguntas. Lucio, muchas gracias. Felicitarte por tu presentación, excelente como siempre.
Como siempre te digo, aprendemos muchísimo con cada charla que nos da. Hay preguntas. Una de las preguntas es en cuanto a, una pregunta mía en cuanto a la consulta privada y a la consulta en el sistema público y la telemedicina. ¿Cómo has visto allá en Argentina? Nosotros acá tenemos muchas dificultades en la parte pública por el tema de computadoras, internet, no tenemos el acceso en el sistema público, en la mayor parte de los hospitales, a todo esto. Allá, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo se manejaban antes y cómo se están manejando ahora? Bueno, hay 2 o 3 modelos. Tenés sistemas como, por ejemplo, el Hospital Británico, el Hospital Italiano, donde han habilitado, que son hospitales privados que tienen prepagas propias. Esos tienen sistema electrónico. Y hablaba con Javier Pollán, me decía, nosotros pasamos de tener 60, 70 consultas diarias a llegar a tener 700. Les cambió, multiplicaron por 10 el requerimiento de los pacientes. Si yo me voy a esto es del ámbito privado, y ahí hay gente que tiene un sueldo y hay gente que cobra por número de consultas. Y ahí tenés un monitoreo, el sistema tiene cargado, te carga los turnos. Después, si yo me voy al ámbito público, por ejemplo, en la provincia de Misiones, donde estoy actualmente, el hospital tiene una cosa que se llama e-salud y telemedicina, donde justamente yo mañana me reúno con el director de un hospital de acá 100 kilómetros, donde ya hemos comenzado hace 3 meses con telemedicina, con los pacientes que sacan turno como si fuera planilla en el hospital, y se conectan desde una plataforma que se llama eSalud, ¿sí? Telesalud, pero por ejemplo, para ponerle otro de los aspectos que tiene esto, que no lo pude mencionar, porque quise hablar de la medicina personal, porque sé que ustedes tienen mucho de este estilo, de pacientes de cada uno. Pero la semana pasada tuvimos una paciente que estaba en Oberá, a 100 kilómetros. Pusimos las imágenes con el jefe de imágenes del Hospital Central, que las vio en tiempo real, porque tienen la misma sistema de informático, y el jefe hizo la interconsulta de imaginología y se aclaró un diagnóstico que había sobre un cáncer de ovario versus un quiste ovárico. O sea, viendo las imágenes en tiempo real en el sistema de salud, dentro del programa de informático de salud. Con lo cual, eso genera un sistema de donde yo puedo consultar, y no solamente eso, me dijo el jefe, el de radiología que la vio, sumó en ese mismo momento a la conversación al consultor de él que está en Buenos Aires, qué opinó de la imagen. Y estaba yo desde Buenos Aires en la imagen, en la discusión del paciente, era un ateneo para tomar decisiones del paciente, que tenía asitis, que en la realidad lo que tiene es una amiloidosis secundaria a una toxoplasmosis activa aguda, y inmediatamente cuando me enteré que era eso, le mando un WhatsApp a la referente de amiloidosis que está en el hospital italiano y le digo, estoy discutiendo una ateneo así, tenés 10 minutos, se sumó. Esta es la medicina que hoy en día estamos viviendo, donde de golpe decir, che, tengo un paciente complejo insulinizado, ¿qué opinará Lucio? ¿Podés sumarte a este chat? No, estoy ocupado, sí, dale, ping, me sumé y opiné, participé. Bueno, esto es lo que hoy en día está funcionando. Hoy está funcionando en ámbito público, en algunas provincias. La provincia de Neuquén, en Buenos Aires todavía no está, la ciudad de Buenos Aires todavía no tiene este modelo, pero la provincia de Misiones sí lo tiene, algunos sectores en Santa Fe también están conectados. O sea, este modelo es una cuestión de tecnología. Uh-huh. Acá me dice, aquí en Sucre tenemos, ahí se fue el comentario. El centro. Un telecentro para Perfecto. consultas sobre COVID, el seguimiento, la conducta a seguir, y ya sea de organizar, rastrillaje, pruebas rápidas, dotación de medicamentos. Dice, ¿algún consejo? Le pide maestro. Perfecto. Pero yo, por ejemplo, la semana pasada, el viernes pasado, vi una paciente en España, que me pidieron una interconsulta de España, y estaba el médico de allá de España, estaba la paciente, estaba yo, cada cual en su casa, hicimos una consulta de 40 minutos, que era un diagnóstico diferencial, y punto. Se acabó. ¿Entendés? Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos para pagar esto? Bueno,
hay que ponerle un honorario, ahora hay que ponerle el marco, pero que la OMS, vieron que yo empecé contando, la OMS dijo, señores, esto viene, ahora hay que ponerle los recursos, hay que ponerle los estándares de calidad, y cada lugar tiene que ponerle los estándares de calidad y sus recursos. Eso también es importante, que cada lugar haga eso, fundamental. No sea ya... Sí, decime. Sí. Perdón, quería preguntarte cómo haces el registro de los pacientes, porque no se te guarda a veces todo en la memoria. Yo lo que tengo es una carpeta que la tengo en la nube y la tengo en mi computadora que se llama paciente. Y cada paciente tiene su nombre como si fuera una historia, un archivo de Word o un archivo que se llama Coral Cristaldo. Y ahí cada vez que aparece un análisis, todo, pim, 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 lo mando a esa carpeta donde tiene todo. Y esa carpeta que se llama Coral Cristaldo tiene todo lo de Coral. Y cuando me lo manda vía WhatsApp, lo bajo desde tu WhatsApp web y lo mando a la carpeta. Y esa carpeta va para la nube, se actualiza, no sé, una vez cada 15 días, se actualiza en la nube. Y entonces, estoy donde estoy, la bajo de mi teléfono. Eso, ¿Cómo te organizás, Lucio, vos que estás atendiendo bastantes pacientes por esta vía, cómo te organizás en el tiempo? ¿Te pones para no colapsar? Con el WhatsApp, los pacientes a veces te mandan a cualquier hora, cuando tienen tu número, o con los mails, te pones una hora a la semana, todos los días. No, los mails saben que los contesto. Yo contesto todos los mails a la noche. 10 y media, 11 de la noche contesto mail. Todos los días. Y 6 y media de la mañana contesto mail. Cuando me voy a irme a dormir, me siento en la computadora en casa y contesto mail. Y cuando me levanto, me siento en la computadora y contesto mail. Porque algunos vienen de otros lugares. Entonces, los mails van a esa hora. Y los WhatsApp, los pacientes saben que yo les contesto solamente si estoy disponible. Entonces, no es el WhatsApp, comprate kilo de papa. No, no. Llega el WhatsApp cuando llega, pero yo lo veo cuando yo lo veo. De hecho, yo tengo silenciado a todos los pacientes. Todos los pacientes lo tienen, viste que WhatsApp te da silenciado un año. Puedes silenciarlo por año, ¿sí? Entonces, todos mis pacientes están silenciados y yo les habilito los de silencio cuando están en activo. Si no, están todos silenciados. Y todos los tengo con en mi agenda, los tengo con una clave que se llama PAC de paciente. Entonces, vos sos Ana María Zapac, PAC. Entonces, cuando yo sé que todos los PAC tienen silenciado por un año y yo les cambio el silencio, les levanto el silencio cada vez que están activos y los vuelvo a silenciar. Cuando entran en algo, actividad, tenés una infección urinaria, una cefalea, te pido una resonancia, mándamela, pero les levanto. Entonces yo tengo los activos sin silencio y todo el resto en silencio. Entonces cuando entro en WhatsApp a ver algo, me entero que mando un WhatsApp. Y saben que es así, se los digo. Está transparente. Hay algunas preguntas. Según porcentaje, ¿qué se debería cobrar en una consulta de telemedicina en relación a la presencial y qué formas de cobro hay? Bueno, ya esto lo fuiste resolviendo. Bueno, yo con algunos pacientes les paso mi número de cuenta y les envío un recibo. Pregunta si hay alguna sugerencia de porcentaje en relación a una consulta presencial. Y teóricamente, depende qué tipo de consulta sea. Yo tengo consultas de interconsulta, pero una consulta presencial debería ser exactamente lo mismo. Valer lo mismo, porque es un acto médico, yo le envío una receta que es válida, yo le pongo pedidos de estudios que son válidos, yo interpreto estudios de forma válida. Es una consulta médica con un formato asistencial distinto. Pero, bien, por ejemplo, tengo una paciente que me dice, tengo esta lesión de piel, y me manda la foto, y yo hago diagnóstico. Eso es una micosis. Tomá esta medicación, fantástico. No fue un acto médico, no hice diagnóstico, no le prescribí una medicación, no le mandé la receta. Sí, entonces se debe cobrar como lo mismo. Bien. ¿No? Bueno, hay bastantes saludos de Cobija, Pando, un saludo especial, también dicen por acá, saludos desde Sucre. Bueno, la pregunta que ya te hice. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo haces para superar la barrera de la revisión? Sobre todo, por ejemplo, pulmonar,
cardíaca, para palpar abdomen, que esas cosas dificultan, digamos, en una teleconsulta. Bien. Bueno, la primera cosa es esta. Ya hoy en día sabemos que yo tengo que ponerle límites, ¿sí? Tengo que ponerle límites a lo que yo no necesito sí o sí presencial. Si me dice, me duele acá la panza, ¿será apéndice? Y no, eso no puedo. O sea, yo tengo que tener claro que sí puedo, pero si vos me mostrás un dedo así, con un panadizo, o un dedo así, forma de artritis reumatoidea, yo sí tengo capacidad de hacer diagnóstico de esa articulación estatumefacta. Si yo veo una muñeca que está gordita, digo, este paciente tiene una artritis de carpo. Entonces yo puedo, de alguna manera, decir, estoy frente a un caso que requiere, si tiene una artritis con 39 de fiebre y es monoartritis, sospecho artritis séptica. Y si tiene poliartritis y no tiene mucha fiebre y tiene rigidez matinal, puedo sospechar una artritis reumatoidea. Lo que sí es importante es que yo debo tener claro cuál es si es una consulta diagnóstica, tengo que ser muy cauto. De seguimiento, yo tengo muchos pacientes de seguimiento, les diría que el 60% de mis pacientes son de seguimiento, con lo cual los conozco, ya tengo el timing para eso, y tengo un 20% que son consultas de interconsulta, o sea, de un paciente que está en qué sé yo dónde, y que el médico de ahí dice, me gustaría esto de la telemedicina y que nadie se puede mover, ha puesto en escenarios que pueden tener una consulta conmigo sin tener que viajar a Buenos Aires, como la paciente de hoy, que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, y yo estando en Misiones, hicimos la teleconsulta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hoy viene como novedoso, que acerca la posibilidad de una cosa que además yo lo veo muy positivo. Si vos me mandás a la paciente a mí, y yo la veo, vos te perdés la posibilidad de aprender los tics y los tips que yo hago y utilizo para tratar de obtener información y de pensar al enfermo. Hoy en día, participando del escenario, los médicos jóvenes, yo veo los médicos jóvenes, mis ex residentes, toda esta tropa que habitualmente está en los cursos que uno da, es fantástico cómo ellos disfrutan esto de ver el paciente junto conmigo. Y esta pregunta, y la damos vuelta para el otro lado, y entonces uno también se nutre, es una consulta que tiene una parte, no solamente eso, sino una parte educativa. Y aún más, cuando yo en la consulta le digo, decile a tú, estoy el paciente y la hija de 35 años con la paciente de 50 y pico diabética. Y dile a tu hija que está ahí, decime una cosa, como el otro día hice esto, te van a decir, yo soy un transgresor. Agarrá el video del teléfono, invertilo y parate delante de la heladera, abrí la puerta, quiero ver qué hay dentro de tu heladera. Y ahí le saqué toda la ficha al diabético. Claro. Bien. Bien. Hola. Doctora Tita, sigue. Meterse en la casa del paciente porque yo no tengo nada, era demasiado bueno para lo que me contaba. Dije, vamos Ya a no hacer puede una cosa. mentir ahí. Bueno, entonces, estas cosas no las podíamos hacer antes. Poneme la cámara al revés que quiero ver qué hay dentro de la heladera. Y ahí encontré un dulce de leche, encontré 2 o 3 botellas de Coca-Cola, cerveza en lata. Entonces, bueno, Bueno, Doctora Tita. esto no lo teníamos antes. Esto no lo teníamos antes. Por eso sí, digo, posible. yo disfruto de estas cosas tecnológicas porque me dan una capacidad de poder ver muchísimo. Por ejemplo, la otra vez le dije a un paciente, no, porque yo tengo acá en casa, tengo el caminador, a ver qué marca es, mostrámelo. Y vi que el caminador tenía en las 2 manos colgado un saco, un bolso, y digo, pero ese caminador hace mucho que nadie lo usa, está lleno de tierra. Si no, no le colgás la cosa del caminador. Bueno, son estos vicios que uno aprende a descubrir haciéndose el zorro y entendiendo mejor qué pasa con los pacientes, porque no mejoran su glucemia, su tensión arterial o no baja de peso, ¿no? Pero bueno, son cosas que cada uno de ustedes va a tener que incorporar como hábito de, así, acá, esta percepción no sé cómo lo llaman ustedes, eso de esa picardía, de buscar debajo de la alfombra, ¿no? Pero bueno, es así, tal cual es así.
No sé por qué te reís, Tita. No, dije, buenas noches, un gusto terrible, contentísima de estar escuchándolo y haber superado nuestras expectativas. Primero que antes de todo quería decirle respecto a lo que estaba diciendo y por qué me río, es que le decía que además de la suspicacia, de todo esto, usted también tiene que ver que está desarrollando su inteligencia creativa. La inteligencia creativa es esto, ¿no? De desarrollar otras habilidades que no teníamos antes. Esas habilidades sensoriales, cuando uno le dice, a ver lo que estás mirando, cómo sos capaz de reconocer lo que estás mirando. Ya no podemos tocar, pero podemos mirar, podemos oír, podemos decirle qué olor tiene, ¿no? Y el otro nos puede interpretar. Entonces, por supuesto, usted desee usted por tener una inteligencia más, que es esta inteligencia creativa. Eso lo digo y por eso me reía, ¿no? Pero primero que todo, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta espectacular presentación. Como le decía, estábamos superadas nuestras expectativas y cuando decía que ustedes el 98 eran 24 locos soñadores, aquí somos unas cuantas pocas y unos cuantos pocos soñadores también, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto, por esta presentación, por esta forma de ayudarnos a que nosotros podamos comprender mejor y poder aprender un poco más de lo que se nos viene adelante. Esto vino para quedarse, dice, y entonces tenemos que subirnos al carro, ¿no? Tenemos que aprender. Así que de su mano vamos a aprender muchas cosas. Yo tengo un par de preguntas y es respecto, una, a que en hospitales públicos donde se realizan ya este tipo de teleconsultas, ¿cuánto más o menos en promedio se puede tener de pacientes por hora? Es cierto que esto es relativo por el asunto de qué tipo de pacientes uno puede manejar, pero no, teniendo pero, así... por ejemplo, un clínico le puede poner 3 pacientes por hora, o 4 pacientes por hora si es de demanda espontánea, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Yo puedo decir, yo armo a través de esto un registro de todas las insuficiencias cardíacas, y hago el programa como hice con este paciente. Les hago controlar la diuresis y transformo toda esta información electrónica, la transformo en la inteligencia artificial. Y entonces comienzo a poner, yo necesito que las insuficiencias cardíacas no lleguen a este estado grave. Entonces, si yo le proveo de una balanza, un tensiómetro y un brocal, y les enseño a tomarse la presión, y que mida la orina y se pese, y lo hago acceder en el mismo día que cruza el punto de corte de peso, ¿sí? En el cual yo sé que va a empeorar, evito que se interne, evito costos, evito terapia intensiva, unidad coronaria, evito un montón de cosas, y que lo que va a redundar esto no solamente es en menores costos para el sistema de salud, sino mejores costos para nosotros, porque la inteligencia artificial tiene que estar liderada por nosotros, no por una computadora. La inteligencia artificial es el registro, ¿sí? Pero esto es lo que tenemos que desarrollar a futuro. Claro. Y que va a venir rapidísimo, va a venir muy rápido, muy rápido. Sí, sí. Perfecto. Y la siguiente pregunta es respecto a lo que decía usted, que me parece muy, muy acertado, respecto a esta comunicación efectiva. Nosotros tenemos que aprender a ser también empáticos, a ser poder entender lo que el otro está sintiendo, la ansiedad que puede sentir, esta barrera a través de esta que no nos permite tocarnos ni vernos, poder comprender al otro, ¿no? Así que en ese sentido, ¿perdón? Sí, pero no solamente eso, si para nosotros es distinto, imagínense para el paciente. Si para nosotros que hacemos 10 Zoom por día nos cuesta, imagínate el paciente que va por primera vez, se para delante del teléfono y no mira así, y trata de ver qué tiene que tocar, y ahora cómo sigue. ¿Entendés? Entonces, también para el paciente hay que tratar de lograr crearle un espacio de la mayor, no sé, confort, la mayor condición donde el paciente sienta que
puede él libremente expresarse, que sepa de que hay confidencialidad, que sepa que hay silencio, que hay escucha, porque me estarán grabando y si después me graban y esto lo escucha cualquiera, ¿cómo hace para preguntarle al paciente si tiene riesgo de HIV? ¿No? ¿Cómo hace para hacerle ese... ¿no? Entonces, es todo un desafío. Todo un desafío eso. Entonces tenemos que lograr, de alguna manera, que los pacientes se identifiquen con nosotros, se enganchen con nosotros, se vinculen con nosotros, y que esto sea cada vez más efectivo desde el punto de vista asistencial. Porque es muy positivo no tener que moverse. Fíjense, ustedes en el último mes me tuvieron 3 veces ahí sin que yo me mueva, no me tome un avión. ¿Sí? Claro. ¿Qué estás por Aunque ahí, me gusta ir, Ternamita? me encanta estar con ustedes. Germán. Gracias. Comité científico, fantástico. Bueno, yo creo que es un espacio que tenemos que conquistar los clínicos, sobre todo los clínicos. ¿Sí? Hay un par de preguntas más. No sé si el doctor Toledo quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, Anita. Primero, ¿Cómo está? felicitarlo a Lucio porque siempre sus presentaciones son brillantes y nos dejan con ganas de más. Solo un pequeño comentario, querido Lucio. Nosotros en Bolivia ya hace un par de años se viene tratando de apoyar especialmente a provincias los centros de telemedicina, el cual ha ayudado bastante con el tema de que la tecnología ya ha podido lograr que los médicos especialistas puedan ir a las provincias, porque la gran debilidad que tiene nuestro país son los especialistas. Entonces, en algunos departamentos, en Santa Cruz tenemos en el Hospital Japonés y el Hospital San Juan de Dios centros de telemedicina que integraban esto, ¿no? Pero ahora con el tema del COVID esto se amplió. Esto ya hace que todo médico que está con su smartphone o su computadora pues puede... mira la cantidad de médicos que se unieron como voluntarios para apoyar en el tema de COVID 24 horas, fue algo que dio mucha satisfacción a todos nosotros porque la mayoría de nosotros nos metimos ahí a apoyar sin tener experiencia en la telemedicina y hemos ido apoyando y aprobando y probando. Y bueno, ahora esto se está quedando como una actividad, una realidad, pero con la dificultad que tenemos es en el tema de las conexiones. Vos sabés que no todas las ciudades tienen una buena accesibilidad. La conectividad. La conectividad es una de las debilidades más grandes que tenemos porque el costo de una telemedicina, una videoconferencia usando datos es mayor y esa es una de las dificultades que se tiene. Entonces, eso, ojalá que en algún momento nuestros gobiernos, porque me imagino que también en la Argentina debe ser similar, puedan favorecer que las conexiones o bajen el costo y mejoren, porque es bonito vivir en una ciudad, pero en un lugar donde no tienes la accesibilidad, de nada te sirve tener la tecnología, querer llamar, porque a lo mucho vas con un teléfono, pero no es lo mismo tener una conferencia con imagen que solo con audio, ¿no? Entonces, Lucio, queda pendiente el tema de la gestión. Te aseguro que eso nos va a ayudar mucho. Y la di para México hace poco, sobre gestión de crónica no transmisible, que por eso, pero son 40, que es todo también, es todo digital, donde vos podés evaluar el paciente, podés evaluar el médico, podés evaluar un centro de ciudad, una ciudad, podés evaluar el grado educativo, los costos, tiene, es un radar de monitoreo de crónica no transmisible que es fantástico y que si Dios quiere lo voy a tener, ya están los tecnocráticos, los tengo trabajando, lo que pasa es que estos tecnocráticos están fusilados últimamente, pero para fin de año va a estar listo, creo que para enero, va a estar como un aplicativo, como un programa que lo montas en una computadora y puedes tener información en tiempo real. Excelente. Tiempo real, O sea, al anoto, finalizar tu Lucio. día, bueno, sí, esto te digo que es fantástico, porque es un score que te permite saber si tengo que hacer intervenciones médicas, intervenciones educativas, intervenciones de gestión, o gastar más dinero o menos dinero. Fíjate qué interesante. Excelente. Bien. Gracias, querido Lucio. Un abrazo fraterno.
Por supuesto. No, abrazo gigante, Toto, No gracias. te entendí muy bien. ¿Es una aplicación que estás haciendo? Sí. Ay, qué bueno. Sí, Y sí. aparte decías que tenés una presentación de gestión. Sí, sí, es una presentación de gestión que probablemente, todavía no está confirmado, pero no sé si acá en la Argentina o PAMI o alguna prepaga lo va a incorporar como propio. Mira, qué bueno. Te hago algunas preguntas más que están aquí en el chat. ¿Cuáles son las implicaciones legales? ¿Alguna vez has requerido un expediente clínico virtual? No, no, es un registro como cualquier otro. Te piden la historia, está digital. Ya, está. ¿y firma digital tienen allá? Sí, ahí está la ley de la firma digital. Creo que acá no tenemos, ¿no? Tengo entendido que no tenemos. ¿Cuál es el respaldo legal que tienes de recursos en relación a la responsabilidad médica? ¿Se utiliza algún consentimiento informado? No, porque vos al paciente, cuando accede, ¿cómo decir? Ana María, ¿accedes a reunirte conmigo vía Zoom? Sí, no, si no es no, no existe. O sea, vos accediste. Bien. En el momento en que vos accediste, ya sabés que es una consulta médica electrónica, que tiene sus limitaciones y que yo jamás te voy a decir sacate la ropa para ver, al sumo, mostrarme una lesión, pero no te voy a poner y te voy a filmar, porque eso sí, estoy yo infringiendo la ley. ¿Alguna experiencia en charlas vía Zoom en club de diabéticos? En grupo de diabéticos, sí. Ahora para el Congreso de Diabetes hubo un montón y sí, sí, totalmente. Es fantástico, fantástico. Además, dentro del aplicativo hay uno de los aspectos es educación grupal nutricional en pacientes diabéticos. U obeso diabético. Roxana. Roxy, ¿dónde está que no la veo? Creo que está, no sé si está habilitado su micrófono, no la escuchamos al menos. Roxana, ¿estás ahí? Bueno, la verdad que nos resolviste bastantes dudas, siempre nos quedamos con ganas de más aprendizaje, de más temas. Déjame que arregle con Inti una fecha y hacemos el de gestión de diabetes. Ya. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Nos decís, nosotros estamos con muchas ganas de seguir aprendiendo. No sé si Roxana está conectada. Creo que ya conectó su micrófono. Parece que no, ¿no? ¿Alguno de los panelistas tiene alguna opinión o alguna duda más que agregar? Ya llevamos 1:10, no los canses. Oh, Bueno, gracias Lucio querido Lucio, por todo. No, sí, agradecerle porque nos ha sacado de algunas dudas que teníamos, que igual que los pacientes están aprendiendo, nosotros también hemos tenido que aprender. Cada vez estamos haciendo, creo, más consultas virtuales que presenciales. Algunas sí, ya uno se vuelve más ágil, creo, más observador, te decía al inicio, para poder detectar qué pacientes no, a este lo tengo que citar y lo tengo que ver en la consulta. Gracias por todo lo que nos has dado, Lucy. Te mandamos un abrazo grande. Gracias de nuevo. Y bueno, estamos esperando una próxima conexión cuando podás y cuando coordinemos con Inti para poder volver a tocar este tema que es muy importante. Invitarlos a todos los participantes. El día de mañana continuamos con un seminario internacional de enfermedades infecciosas que se va a transmitir por vía Zoom a partir de las 8 de la mañana, 8:30 vamos a estar conectados. Así que están todos invitados a participar del simposio. Un abrazo grande de nuevo, Lucio. Te queremos mucho desde acá, desde Santa Cruz. Y bueno, saludos a Marina y que sigas bien. Gracias, Eric. Gracias a Inti también por toda la colaboración. Y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, un saludo también para todos. Bueno, muchísimas gracias y un pedacito importante de mi corazón está ahí. Así es. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Eric. Saludos, queridos amigos. Un gusto, doctores.
Muchas gracias a ustedes por la Chao. confianza. Un abrazo. Hasta una próxima. Gracias. Hasta Gracias, luego. Inti. Gracias. Hasta luego. Qué bonita. Ya se están yendo. Ok. Doctor Lucio, ¿todo bien? No lo escuché. ¿Qué les pareció? Muy buena, doctor. Mil disculpas Espectacular, no doctor. terminamos. No, yo me olvidé, me colgué con el tema. Igualmente la gente quedó bien, entendieron, Sí, fue... Muy bonito tema. Te tengo que mostrar el programa de gestión de diabetes. Si ustedes lo tuvieran como INTI, tendrían a todos los médicos recetando a todos los pacientes para la diabetes de ustedes. A ver, doctor. Armame una reunión con Juan Carlos. Pero ya, claro que sí, doctor. Ya. Importantísimo ese tema. La semana- Y La- creo que la otra sí. semana, dale. Ya, doctor. ¿Cómo? ¿Usted va a estar activo? ¿No tiene periodo de vacaciones este fin de año? ¿A dónde voy a ir? No, pregunto nomás. Tal vez quiere venir por acá. ¿A no sé. dónde, chino? ¿A dónde cree que vaya? La verdad que está complicado. ¿A Santa Ahí Cruz? está. ¿Cree que vaya a Santa Cruz? Acá ya estamos libres de virus, doctor. Ya estamos empezando. Bueno, la fila. pero veamos la otra semana si logramos hacer una reunión, ¿dale? Ya, doctor, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Un por gusto, su tiempo. doctor, de verdad. Gracias. Siempre. Abrazo Siempre. gigante, abrazo, Igual, doctor. Que tenga buena noche. adiós. Una más, Eriquiño. Muchas gracias a ti también. A vos, Gustavito, las gracias. Estamos en contacto. No hacemos reporte, ¿no? Nos vemos mañana, Gustavito. Chao, buenas noches. Buenas noches.